Romanos capítulo 6. Amén. ¿Cuántos estamos disfrutando del primer culto en la presencia del Señor en este año? Bienvenidos a todos nuevamente, que el Señor les bendiga. Vamos a tener ahora nuestro tiempo con la palabra de Dios. Vamos a leer el pasaje sobre el cual vamos a meditar, sobre el cual vamos a estudiar y meditar hoy, tal cual el Señor lo está dirigiendo en mi corazón para nosotros. Santo Dios, ahí estamos. Ok, leamos, mis amados, Romanos capítulo 6, verso 1 y 2. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Padre, una vez más, Señor, en total dependencia de tu espíritu, en total dependencia de ti, Señor, despojándonos de toda capacidad, de todo talento, habilidad, de toda destreza, de todo aquello, Señor, humanamente que no nos alcanza para poder meditar, para poder estudiar, compartir tu palabra, Señor. Necesitamos depender completamente de tu espíritu. Y quiero que tu espíritu, Señor, sea quien tome control ahora. Seas tú, Señor, en este púlpito, usándome, Señor, usando mi boca. Soy tu herramienta, tu instrumento, Señor, por gracia, por misericordia, no por merecimiento, sino únicamente por gracia y misericordia, para que tú nos hables, para que tú nos enseñes, tú nos instruyas, para que tú, Señor, dejes en nuestros corazones, Señor, la semilla poderosa de tu palabra, que produzca, Señor, cambio, transformación, que produzca fruto en nuestra vida. Háblanos conforme tu voluntad, háblanos conforme al propósito que nos has mostrado para nosotros como parte de tu cuerpo para este año, Señor, y que sea la palabra, Señor, poderosa, eficaz, que sea la palabra, Señor, lavando, limpiando nuestra mente, despojando pensamientos, derribando y destruyendo fortalezas mentales o mentalidades que están contra todo conocimiento tuyo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, aún, Señor, hay muchas cosas que tú tienes que trabajar en nuestras vidas. Hay muchas cosas que tienes que cambiar en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que nosotros podamos seguir creciendo, madurando, con el fin de alcanzar juntos como cuerpo de Cristo esa meta, Señor, de llegar a la unidad de la fe, a la estatura de el hombre maduro del carácter de Cristo. Que Cristo, Señor, se forme en nosotros, que Cristo se manifieste en nosotros, que nosotros podamos manifestar tu naturaleza divina, podamos manifestar el carácter de Cristo, Señor, de manera que seamos reconocidos no por nosotros, sino que reconozcan en nosotros la persona y la vida de Jesús. Te damos gracias, Señor. Sea tu palabra poderosa, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así oro, mi Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.
Voy a leer nuevamente estos dos versículos sobre la cual vamos a esbozar todo nuestro mensaje o nuestra enseñanza hoy de parte del Señor. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, a la cual se está dirigiendo en esta carta. Les dice: ¿qué diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Amén. Es interesante que Dios es el que tiene el curso de nuestras vidas, Él es el que tiene el curso de la historia, Él es el que tiene el curso de la vida de la iglesia. Él es el que conoce lo que cada uno necesitamos y Él es el que conoce lo que nuestra iglesia necesita. El día jueves, en nuestra primera reunión de oración, el Señor nos habló y nos dijo cuál era nuestro propósito para este año, para nosotros como iglesia, ¿no? Como iglesia cristiana Jesús Rey de Reyes. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. No somos únicamente el cuerpo de Cristo, somos una parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está conformado por todas sus iglesias que hay en el mundo. Iglesias verdaderas, ¿no? De gente que realmente está convertida, que realmente está buscando permanecer en Él y está buscando dar fruto de Él y está buscando que la vida de Él se manifieste, se forme, se manifieste, el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Amén. Entonces, a nosotros como iglesia, como esta parte del cuerpo de Cristo, el Señor nos dijo que el enfoque para nosotros este año, el propósito para nosotros este año es que busquemos más santidad. Busquemos una mayor santificación. Busquemos una mayor consagración de nuestras vidas. Santificación significa que nosotros busquemos apartarnos más de lo malo, apartarnos más de las cosas de este mundo que todavía tenemos apego. Hay muchas cosas que todavía tenemos apego y que nos hace relacionar con el mundo. Un mundo que es enemigo de Dios, ¿no? Un año en la que tenemos que buscar apartarnos también de darle contentamiento o satisfacción a nuestra carne. Amén. A veces cedemos a nuestra carne, a veces estamos cediendo a muchas áreas, debilidades o apetitos de nuestra carne que nos impide tener una consagración, una entrega mayor al Señor, de manera que Dios pueda seguir obrando en nosotros, seguir manifestándose en nosotros y seguir encaminándonos a que su propósito de Él se cumpla en nosotros. El propósito de Dios para nosotros en este año es que cada uno, de manera responsable, personal, responsable, seria, ¿no? Solícita, una vida de entrega solícita, busque consagrarse más al Señor, busque una mayor santidad. Amén. Que el Espíritu a cada uno guíe qué cosas en su vida todavía están ahí, que uno debe renunciar, que uno debe quitar de su vida, malos hábitos, malas prácticas, etcétera, etcétera. Ese es el propósito para nosotros. Y esto está conectado de alguna manera con lo que el Señor quiere hablarnos hoy, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Roma, y en estos dos versículos, en el capítulo 6, Él les dice, pues, ¿qué diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? No puede haber consagración, no puede haber una consagración, no puede haber santificación si nosotros perseveramos en el pecado. Amén. No podemos perseverar en el pecado. No debemos perseverar en el pecado. No podemos, no debemos insistir en cosas que son pecado, que son pecaminosas, ¿no? A veces, por contentar a las amistades, a los familiares, contentar a los jefes en el trabajo, contentar a los amigos, ¿no? Todos tenemos amigos, ¿no? No solamente nos relacionamos con gente
creyente, con gente del reino de Dios. También tenemos relación con gente que no es del reino de Dios, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, los que estén en colegio, universidades, los que trabajan, los que tienen también interrelación con vecinos, etcétera. Tenemos relación todavía con personas, ¿no? No solo nos relacionamos con gente de la iglesia, con gente del pueblo de Dios o del reino de Dios, ¿cierto? Y a veces, por contentar a la gente, terminamos practicando el pecado. No podemos buscar una mayor consagración este año sin lo consciente que somos. Sabemos que todavía tenemos algunas cosas que nos conectan al pecado en nuestra vida. Amén. El pecado impide la consagración. El pecado nos pone en una condición y un estado no solo de apartarnos de Dios, en el sentido de que nuestra comunión se pierde con Él, sino que el pecado nos mancha y nos hace injustos, nos hace impuros, que es todo lo contrario a la consagración o a la santidad. Santidad es apartarnos de lo impuro, apartarnos de lo malo. Y estamos hablando evidentemente de insistir en aquello que sabemos que es pecado, pero aún sabiendo lo queremos hacer. ¿Cierto? A veces nos pasa, pero tenemos que cuidarnos porque no podemos perseverar en el pecado y a la vez buscar o intentar una mayor consagración. Los cristianos en Corinto eran cristianos carnales. Y un cristiano carnal es un cristiano que está viviendo en pecado. Porque todo lo que se constituye con la carne es pecado. Y aunque tenían manifestación de dones espirituales, dones de poder, todos los dones fluían en esa iglesia de Corinto, pero eran cristianos carnales en su mayoría. No todos, pero la mayoría eran cristianos carnales. Pablo lo dice en el capítulo 3 de 1 Corintios, le dice, no les puedo hablar como a maduros, sino como a carnales, porque ustedes son niños carnales, le dice. Son niños y son carnales, son inmaduros y carnales. No crecían espiritualmente y como carnales, pues tampoco podían buscar o vivir una vida consagrada, porque o estás en la carne o estamos en el espíritu. No hay un término intermedio en la cual podamos decir, me encuentro aquí, ¿cierto? O estamos de un lado o estamos del otro. ¿Se entiende? Sí. Amén. Entonces, si vamos a buscar una mayor consagración este año, tenemos que cortar todo aquello que nos va a llevar a tener una vida pecaminosa. Ahora, para ir entendiendo un poco lo que Pablo le está diciendo aquí a la iglesia de Roma, cuando le pregunta o hace esta pregunta, él mismo la va a responder. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice, es inconcebible, dice Pablo. Es inconcebible. En la realidad que el cristiano se encuentra, en la realidad y estado de realidad en la cual se encuentra un cristiano verdadero, Pablo le dice a la iglesia, es inconcebible que perseveren en el pecado. Es inconcebible que perseveren en el pecado y buscando con ello que haya una mayor manifestación de la gracia de Dios. Pablo en el capítulo 5, para un poco conectarnos en el contexto y entender lo que está diciendo aquí, les enseña y les hace recordar a los hermanos en Roma, les habla de la justificación, de que ellos han sido justificados. Capítulo 5 les habla, todo el capítulo 5 les habla de la justificación en Cristo, que ellos han sido justificados por la fe, ¿no? Y luego les habla de los resultados de esa justificación, ¿no? Resultados como la paz con Dios, la firmeza en la gracia, ¿no? El que podemos gloriarnos acá y nos vamos a gloriar allá en la eternidad también,
como resultado de la justificación, el amor, perdón, en nuestros corazones, ¿no? Salvados de la ira de Dios, reconciliados con Dios. Todo eso, Pablo les dice, son resultados de la justificación por medio de la fe. Ustedes han puesto su fe en Cristo, han creído en Jesús, han creído en la obra de Jesús, han creído en Él como el Salvador, se han arrepentido de sus pecados, lo han aceptado a Cristo como el Salvador de sus vidas. Por lo tanto, Dios, por medio de la sangre de Cristo, los ha justificado, los ha salvado, los ha limpiado, los ha declarado justos, y los resultados de esa justicia de Dios por medio de Cristo en ustedes son estos. Por lo tanto, es inconcebible, dice Pablo, que teniendo este estado y esta realidad de hijo de Dios, de salvación, de ser justos, de ser reconciliados con Dios, de portar en sus corazones el grande amor de Dios, ¿no? Y de tener paz para con Dios, ustedes perseveren en el pecado. Es inconcebible que alguien que dice ser cristiano persevere en el pecado. Para Pablo es inconcebible, para el Espíritu Santo es inconcebible, para el Señor Jesucristo, el Salvador, es inconcebible, para Dios, quien planeó en la eternidad y diseñó la salvación para el hombre, es inconcebible que, habiendo Él hecho una obra de limpieza, de purificación, de redimir nuestros pecados, de limpiarnos, de perdonarnos, de hacernos nuevos hombres, nuevas criaturas, tengamos que seguir perseverando en el pecado, tengamos que seguir perseverando en aquellas cositas que hay todavía en este mundo que todavía nos gustan, en aquellas cositas que todavía coquetean y seducen nuestras debilidades de la carne. No podemos, mis amados hermanos, buscar una consagración a Dios, crecer en la santidad, si nosotros estamos aún con esa mente. Amén. Pablo les habla de todos estos resultados. Y miren que al final del capítulo 5, Pablo les habla sobre la ley. ¿Por qué les habla sobre la ley? Porque los judíos pensaban que por tener la ley y portar la ley de Dios dada a través de Moisés y por, entre comillas, cumplirla, ellos arreglaban el asunto de sus pecados y podían alcanzar salvación. Y Pablo le dice: un momentito, eso es inconcebible también. Les habla de la ley y les dice que la ley se introdujo para que el pecado abunde. Miren lo que dice en los últimos versículos: la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué es lo que les estaba diciendo Pablo aquí? Para entender a dónde queremos llegar en nuestro mensaje. Porque los santos no perseveran en el pecado. ¿Cuántos santos hay aquí? Los santos no perseveramos en el pecado. ¿Podemos errar? Sí, vamos a errar. ¿Podemos equivocarnos? Evidentemente nos vamos a equivocar, pero no vamos a perseverar en el error. No vamos a perseverar en lo que podamos caer en algún momento. Amén. La ley no salvaba y no va a salvar nunca, les dice Pablo. Tampoco nos hace pecadores la ley, ¿no? Las religiones están llenas de normas, llenas de leyes y de normas, ¿no? Por medio de la cual piensan y creen que si uno es responsable de seguir esas normas o esas leyes, pues va a alcanzar un lugar en el cielo. Pero Pablo dice: en absoluto, la ley nos salva, tampoco nos hace pecadores,
pero sí revela el pecado como transgresión contra Dios. Hermanos, pecar o perseverar en el pecado es algo muy grave. Es algo muy grave, muy complicado. No solamente grave porque te haces transgresor contra Dios, sino que puedes destruir tu propia vida y destruir la vida de los que están alrededor tuyo. Puedes destruir las cosas que estás haciendo, las cosas en las cuales te desenvuelves. También el pecado puede afectar gravemente trabajo, economía, salud, familia, relaciones de amistades, negocios, etc. El pecado es grave. Y lo sabemos, pero tenemos que hacérnoslo recordar en esta mañana. ¿Por qué? Porque Dios nos está exigiendo este año, como iglesia y como hijos de Él, una mayor consagración a Él. Que busquemos una mayor santificación. Porque Él quiere hacer las cosas que Él ha dispuesto y ha planeado hacer en tu vida y en mi vida y en la vida de la iglesia. Amén. La ley pone límites al hombre entre lo bueno y lo malo, pero debido a nuestra naturaleza caída y a la pecaminosidad de nuestro corazón, cuando vemos los límites de la ley, queremos cruzar esos límites y pecar más, pero no porque haya algo malo en la ley, sino porque hay algo profundamente malo en nuestra condición humana, que es la naturaleza de pecado. La ley dice, no robes. Entonces, como le pone límite al hombre para que no robe, entonces la naturaleza pecaminosa, el corazón pecaminoso, se siente limitado por esa ley, entonces quiere cruzar esa línea de los límites y quiere pecar. Cuanto más se le prohíbe a la naturaleza pecaminosa, más quiere pecar. Por eso el Señor dice en su palabra que la ley se introdujo para que abunde la transgresión. O sea, para que el pecado, que es transgresión contra Dios, sea claramente visto y pueda ser claramente y abundantemente reconocido. Amén. Entonces, el pasaje que hemos leído de Romanos 6, 1 al 2, enseña que los santos, los hijos de Dios, no deben perseverar en el pecado para que la gracia del Calvario abunde o sobreabunde. Aquí la gracia en el libro de Romanos no solamente refiere al favor de Dios, sino también al acto de la salvación de Dios para el hombre. La salvación es un asunto de la gracia de Dios. Estamos hablando de la gracia salvífica, de la gracia que se manifestó en la cruz del Calvario cuando Cristo fue crucificado, muerto en esa cruz por ti, por mí y por nuestros pecados. No tenemos que perseverar en el pecado los hijos de Dios, los santos, los que realmente hemos nacido de nuevo, los que nos mantenemos creyendo en el Señor y por ello permaneciendo en Él. No necesitamos perseverar en el pecado para que la gracia salvífica se manifieste más y más y más en nuestra vida. ¿Saben lo que necesitamos para que la gracia de Dios sobreabunde en nosotros? Es la santidad. Es ser cada vez más santos. Es buscar cada vez ser más puros. Porque Dios es puro y Él quiere que sus hijos también sean puros, y por eso Él puso esa cualidad de Él en nosotros por medio del Espíritu Santo, para que nosotros también seamos como Él. Y Él es puro, nosotros también tenemos que ser puros. Por eso el Señor le dice al pueblo de Israel, sean santos, porque yo, el Señor, Dios, soy santo. Y no podemos tener una relación con un Dios puro si nosotros estamos caminando en impureza.
¿Se entiende? Ahora, la Biblia hace una diferencia entre el pecado en singular y pecados en plural. No es lo mismo. La palabra pecado habla de la condición del hombre. ¿Cuál es esa condición del hombre? La naturaleza caída, heredada por el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Refiere a la naturaleza pecaminosa que hay en el interior del hombre y que se constituye como la fuente que produce las acciones pecaminosas. Amén. Y pecados habla del estado del hombre, ya no de la condición, sino del estado. Pero para tener el estado hay que tener la condición. ¿Se entiende? Pecados habla del estado del hombre, por lo tanto refiere a las acciones o frutos de pecados. Habla de la persistencia en las acciones pecaminosas. Persistencia en las acciones pecaminosas por la condición que produce esos frutos o esas acciones. O esas acciones, que es la naturaleza caída, que es la naturaleza de pecado. Entonces, cuando Pablo dice que no debemos perseverar en el pecado, los cristianos, los santos, no debemos perseverar en el pecado, lo que está diciendo es no perseveren en la naturaleza pecaminosa para no dar fruto de pecado o no tener acciones pecaminosas y no persistir en esas acciones pecaminosas. ¿Se entiende? No perseveres, no busques perseverar en la condición caída que aún hay dentro de ti. Amén. Pastor, pero es difícil. Hay cosas que todavía me gustan. Hay cosas que todavía me mueven interiormente. Hay cosas que todavía manejan mis emociones. Hay cosas que todavía manejan mis sentimientos. Hay cositas ahí que todavía, pastor, me gustan, que es difícil, pero bueno, pero es que todavía soy caído. Es que no está diciendo eso Pablo. Lo que está diciendo Pablo es, no persistas. No persistas en vivir en esa condición. No permanezcas en vivir en esa condición de tu naturaleza caída. Amén. ¿Por qué no debemos persistir en esa condición? Porque Dios nos ha salvado. Porque Dios nos ha justificado. Porque Dios nos ha lavado, nos ha limpiado con la sangre de Jesús para siempre. Amén. No debemos perseverar en la naturaleza pecaminosa para no dar frutos de pecado. No debemos perseverar en vivir de esa naturaleza de pecado para mantener una vida de pecado y así experimentar una mayor experiencia del perdón de Dios. Eso es una locura. La gente cree, bueno, pues, como yo ya soy salvo, como yo ya soy salva, entonces puedo tener una vida de pecado, porque al final de cuentas su gracia es tan abundante que me va a perdonar. Esa es mentalidad del diablo. No es mentalidad de la palabra, no es mentalidad de Dios. ¿Somos salvos? Sí. ¿Somos nueva creación, nuevas criaturas? Sí. ¿Somos hijos de Dios? Sí. ¿Va a haber perdón de Dios si pecamos, si nos equivocamos? En algún momento sí. Pero el hecho de que Dios tenga una abundante gracia para perdonar no significa que yo tenga licencia para persistir en la condición y dar fruto de vida de pecado. ¿Se entiende? ¿Por qué no debemos perseverar en el pecado? Y aquí tengo 11 razones que te las voy a decir, por lo cual no debes perseverar en el pecado. No debes insistir, mantenerte en esa condición de tu naturaleza caída. Si hay cositas que todavía te ligan al mundo, si hay cositas que todavía te harán, ora. Pídele a Dios que te ayude a romperlas. Pídele a Dios que las saque de tu vida.
Si tú dispones tu corazón para buscar a Dios y pedirle a Dios que te libere, que corte esos tentáculos que todavía hay en tus emociones, en tus sentimientos, en tu mente, en tu cuerpo, hacia las cosas del mundo, hacia los apetitos, algunos de esos apetitos de la carne, pídele a Dios que los corte, que te haga libre de ello. Si Él es tu Salvador, si Él te ha salvado, si Él te ha salvado de la condenación, de las tinieblas, y te ha llevado a su luz, a su presencia, te ha introducido en su reino, te ha hecho nacer de nuevo, ¿cómo no va a poder salvarte de esas cosas que todavía están ligadas a tu condición de la naturaleza caída? Lo puede hacer. Solo necesitas disponer y tomar la decisión determinada en tu corazón de que quieres apartarte de ello, de que quieres cortar ello, porque quieres vivir consagrado a aquel que te ha salvado, que ha dado su vida y que quiere manifestarse en ti y formarse en ti. ¿Cuántos anhelan más de Dios? ¿Cuántos desean realmente que Dios se manifieste y se forme más en ustedes? Pero no tiene que quedar en deseo. No tiene que quedar en anhelo. Cuando tú anhelas y deseas algo, tú haces hasta lo imposible por alcanzarlo. ¿No es cierto? Anhelo un par de zapatillas que me gustan. Haces hasta lo imposible, ahorras, juntas por aquí, juntas por acá, dejas de comprarte un dulce, una gaseosa para ir juntando y lograr alcanzar lo que anhelas y deseas. Pues lo mismo debemos hacer si anhelamos y deseamos realmente un mayor crecimiento de la presencia de Dios, una mayor manifestación de Cristo en ti, una mayor manifestación de la vida de Cristo en ti. Si anhelas realmente despojarte y salir de todo lo pecaminoso y de todo aquello que te ha alejado de Dios durante el año anterior, entonces tienes que esforzarte en buscar alcanzarlo. Porque Dios no lo va a hacer de una manera mágica y automática. Él quiere ver también tu interés, tu búsqueda. Por eso Él dice que si lo buscan, lo hallarán. Él quiere ser buscado. Él quiere ser hallado. Él anhela y desea manifestarse en tu vida, cambiarla y transformarla, formar el carácter de su Hijo, ver a su Hijo formado en tu vida, porque lo único que complace al Padre es el Hijo. El Padre es complacido únicamente por el Hijo. Y para que tú complazcas a Dios, pues deja que el Hijo se forme en ti. Para que Dios vea al Hijo en tu vida y tú le complazcas a Él. Amén. Primera razón por qué no debemos perseverar en el pecado. No voy a leer los 11 primeros versículos del capítulo 6, pero te lo voy a resumir. En casa lo puedes leer. Pero aquí, si tú lees del verso 1 al verso 11 del capítulo 6, vas a encontrar que no debemos perseverar en el pecado porque estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Cristo. Él murió por ti y murió por tus pecados. ¿Cuándo es que te uniste a Él? El día que tú creíste en Él para siempre y decidiste mantenerte creyendo en Él para siempre y lo aceptaste como tu Salvador. En ese momento te uniste a Él. En ese momento te uniste a su muerte por tus pecados y por lo tanto también has muerto al pecado. Amén. Si realmente estás unido a Él, no debes perseverar no debes buscar perseverar o mantenerte en la condición de tu naturaleza caída. Segunda razón, el mismo verso 2 de Romanos 6 lo dice,
los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en el pecado? La segunda razón por la que no debemos perseverar en el pecado, no debemos insistir en nuestra naturaleza caída, es porque hemos muerto al pecado. Si has muerto al pecado, no tienes que vivir en el pecado. No hay forma. ¿Cuándo he muerto al pecado? Cristo murió por mis pecados en la cruz. Y yo muero al pecado cuando yo nazco de nuevo. Y Pablo utiliza la figura del bautismo aquí para explicar todo esto. Cuando nacemos de nuevo, cuando hemos creído en Jesús para nuestra salvación, nuestra relación con el pecado cambia permanentemente. Antes éramos pecadores, dice la Escritura, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestras transgresiones. Y estábamos muertos en nuestros pecados, o sea, muertos porque practicábamos el pecado. Pero cuando te unes a Cristo y eres salvado por el Señor Jesucristo, entonces la relación con el pecado cambió totalmente con nosotros. Ya no tenemos relación con el pecado. No tenemos relación con la práctica del pecado y no debemos tener relación con la naturaleza caída que tenemos. Amén. Simplemente debemos ser conscientes que la portamos, pero no tenemos relación con esa condición. No debemos tener relación con esa condición. Debemos tener relación con la otra condición que Dios ha creado en nosotros, que es la del hombre nuevo y la de su naturaleza divina, puesta en nosotros. ¿Se entiende? Hemos muerto al pecado, por lo tanto, si hemos muerto al pecado, entonces no debemos vivir aún en él. Simplemente no es adecuado vivir aún en algo a lo que hemos muerto. ¿Se entiende? Estamos identificados con su muerte en la cruz y con su resurrección mediante el bautismo de agua. Dice el verso 3 al verso 5, dice, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Les está haciendo recordar que estamos identificados con la muerte en la cruz de Cristo y estamos identificados con la resurrección de Cristo, y esa identificación se da cuando hemos creído en Él y lo hemos aceptado. Ahí nos hemos unido y ahí nos identificamos, pero lo hemos manifestado, dice Pablo, por medio del bautismo de agua. Cuando fuimos sumergidos en el agua, ¿se acuerdan de su bautismo? ¿Sí? Ahí ustedes estaban identificando con la muerte de Cristo y ahí se estaban identificando con la muerte a sus pecados. Ahí están muriendo, identificándose con esa obra de Jesús. Cuando son sacados de la profundidad del agua, se están identificando con la resurrección de Cristo, es decir, se están identificando con la nueva vida. Hemos muerto al pecado para vivir la nueva vida. ¿Se entiende? ¿Cómo vivo la nueva vida si todavía tengo relación con mi naturaleza caída? Recuerda, la vas a portar hasta que te vayas con el Señor. Cuando te vayas con el Señor, esa naturaleza se queda, muere. Con la que te vas y entras al cielo es con la nueva, nuevo nacimiento.
nuevo hombre, nueva criatura, naturaleza nueva, la de Dios. Amén. Por eso hemos muerto al pecado. Tú tienes que considerarte como muerto al pecado, porque Cristo murió en la cruz y murió por tus pecados. Amén. Tu relación tiene que ser con la nueva vida. Tu relación tiene que ser con la nueva vida. Tercera razón por la que no debes perseverar en el pecado, porque el viejo hombre fue crucificado con Cristo y el poder del pecado destruido. Versículo 6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces, el viejo hombre, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo en la cruz. Y el poder del pecado en la cruz fue destruido por Cristo. Amén. Ya no hay poder que te domine. El pecado ya no puede dominarte. Ya no hay poder del pecado. O sea, el pecado original, que era el que dominaba tu naturaleza caída, ya no está en ti. Por eso que tú puedes vencer al pecado con la ayuda del Espíritu Santo y con la manifestación del poder del Espíritu en ti. Porque ya has sido liberada, libertada o libertado de ese poder del pecado original que dominaba tu naturaleza caída. ¿Se entiende? Entonces ya no hay razón para perseverar en el pecado. Hay una nueva vida más bien. Cuarta razón, verso 7. Porque el que ha muerto ha salido libertado del pecado. ¿Cuál es la cuarta razón por la que no debes perseverar en el pecado? Porque ha sido liberada. Libertado por medio de Cristo del pecado. Eres libre. Ya no eres esclavo como lo éramos antes. Ya no somos esclavos del pecado. Cristo nos liberó de esa esclavitud. Cristo nos hizo libres de esa esclavitud. Amén. Pero puedes caer en esclavitud nuevamente, sí. ¿Cuándo? Cuando persistes. Cuando persistes en el pecado, capten esto, por favor. Cuando persistes en el pecado, estás ya abriéndole la puerta a que la iniquidad se instale en tu vida. Y la iniquidad es la raíz torcida. Es la que hace que tú te mantengas perseverando en el pecado, persistiendo en el pecado. Y cuando la iniquidad se instala en tu vida, entonces también se abre la puerta a la maldición. Y no solamente a la maldición en tu vida, sino que también se maldicen tus generaciones, tercera, cuarta y hasta quinta generación. ¿Se entiende? Verso 7, cuarta razón, porque hemos sido libertados del pecado. La quinta razón por la que no debemos perseverar en el pecado está en el versículo 11. Dice, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no debemos perseverar en el pecado? Porque ahora vivimos para Dios en Cristo. Ahora ya no vives para el pecado. Antes vivías para el pecado, antes vivías para el mundo, vivías para tu carne, vivías para tu voluntad. Ahora es todo lo contrario en Cristo. Ahora vivimos solo para Dios. ¿Estamos viviendo solo para Dios? ¿Estamos viviendo totalmente solo para Dios?
Eso implica una total renuncia de la voluntad, completa. Es un negarse a sí mismo totalmente. Es un morir a la carne constantemente. Porque vivir para Dios en Cristo no está en ser personas que hacemos cosas para Dios. Porque cosas para Dios la pueden hacer hasta los incrédulos. Vivir para Dios es vivir de acuerdo al propósito que Dios nos ha puesto y nos está demandando para este año. Vivir para Dios es pureza, santidad, consagración. Amén. Eso es lo que tenemos que buscar este año, mis amados. Sexta razón, porque somos instrumentos de justicia. Miren el verso 13, dice, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora somos instrumentos de justicia, somos herramientas. Miren, hermanos, dice aquí el verso 13, que no debemos presentar los miembros de nuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. El diablo, Satanás, necesita de instrumentos para llevar a cabo sus cosas, sus planes. Necesita de hombres, necesita de mujeres de toda edad. Él quiere hablar, tiene que usar la boca de un hombre. Él quiere hacer daño, tiene que usar las manos de un hombre o de una mujer, o de un niño, o de un adolescente, o de un joven, lo que quiera. Él quiere planear y echar a andar un plan, usa hombres. Y antes éramos instrumentos del diablo. Y antes nuestros cuerpos eran instrumentos del pecado. Y nuestra vida era un instrumento del pecado. Pero dice la palabra que ahora no. Ahora somos instrumentos de justicia. ¿Qué significa eso? Significa que ahora somos herramientas de Dios para sus propósitos. Ya no le servimos al pecado, ya no somos instrumentos del pecado, ahora somos instrumentos y servidores de Dios para que sus propósitos de Él se cumplan. Amén. Nos salvó, nos justificó para ser servidores de Él, para llevar a cabo sus propósitos usando nuestras vidas. Tienes que verte como un instrumento de justicia. Fuiste justificado para ser un instrumento justo en la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? 8. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que peca, todo aquel que vive constantemente de su condición de caído, de su naturaleza caída, todo aquel que está persistiendo en practicar el pecado, cualquiera que fuere, dice Juan que no le ha visto a Dios ni le ha conocido. ¿Cuánta gente habrá así en la iglesia? Pero en relación al que permanece en Cristo, dice no peca. Entonces ahí está nuestra razón por la cual no debemos perseverar en el pecado, porque permanecemos en Cristo. Juan capítulo 17 dice, o capítulo 15 dice, si permanecemos en Él y Él en nosotros, daremos mucho fruto. Estamos unidos a Él y tenemos que mantenernos unidos a Él. Y porque estamos unidos a Él, no debemos perseverar en el pecado. ¿Se entiende? 9, Hebreos 10, 26 y 27. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿quién es la verdad? La verdad es Cristo. La verdad es una persona, es Jesús.
después de haber conocido o recibido el conocimiento de la verdad que es Jesús, que es Cristo, ya no queda sacrificio por los pecados, sino que lo que queda, una terrible expectativa de juicio y un fuego que consumirá a los adversarios. ¿Por qué no debemos perseverar en el pecado según Hebreos 10, 26, 27? Porque conocer la verdad y después voluntariamente pecar trae consecuencias terribles a tu vida. Hermanos, todos los días tenemos que pedirle al Señor, al final de nuestro día o a mitad de nuestro día, si hay pecado en nuestra vida, para que podamos arreglarlo pronto, pronto, y volver a nuestro estado y a nuestra condición en Cristo. Veamos la 10ª razón. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Porque si después de haber escapado de la contaminación del mundo por medio del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella, o sea, en la contaminación del mundo, y son vencidos por la contaminación del mundo, su condición final es peor que la primera. Porque hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, o sea, el camino de la salvación, que volverse atrás después de haberlo conocido. Y esto está bien duro, ¿ah? No debemos perseverar en el pecado porque hemos escapado de la contaminación del mundo. Todo aquel que ha conocido al Señor y al Salvador Jesucristo ya escapó de la contaminación del mundo. Si Cristo está en ti, ya escapaste de la contaminación del mundo. Ya escapaste de la concupiscencia que hay en el mundo. ¿Se entiende? Entonces no hay razón por la que tengamos que perseverar en practicar cosas de este mundo para pecar y transgredir contra Dios. El Espíritu Santo da testimonio de lo que es pecado en este mundo. Si tú entras a un lugar X y el Espíritu Santo activa la alarma y te hace saber y discernir que ese lugar no es adecuado para ti, y tú persistes y entras, ya pecaste, ya te contaminaste. Amén. Todo aquel que tiene el Espíritu de Dios va a ser avisado por el Espíritu cuando el pecado yace a la puerta para seducirte. ¿Se entiende? Y la última razón, que deben haber muchas más, pero yo recibí 11. 1 Corintios 10:3. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también con la tentación la salida para que podáis resistir. ¿Por qué no debemos perseverar en el pecado? Porque Dios nos da la fuerza para resistir la tentación y no pecar, y nos proporciona siempre una salida para escapar y no caer en el pecado. Amén. Entonces, cuando el pecado esté delante de ti en el mundo, cuando tu carne se manifieste, lo que tienes que hacer es correr a Dios y decirle: Señor, ayúdame. Si los pensamientos inmorales te asaltan en tu mente, en ese momento, Señor, quito esto de mi mente. Señor, quita esto de mi mente. No quiero tener estos pensamientos. ¿Se entiende? Acudir a Dios.
porque Él nos puede dar la fuerza para resistir y no pecar, y nos puede dar la salida para huir del pecado. Pero no pretendamos vencer al pecado por nosotros mismos y nuestra propia fuerza y capacidad. Fracasas. Vas a pecar, vas a caer. ¿Por qué? Porque tienes una condición todavía que se llama naturaleza caída, naturaleza pecaminosa. ¿Se entiende? Mis amados, Dios nos enseña que como creyentes debemos esforzarnos por vivir una vida santa, por vivir una vida justa y no perseverar en el pecado. Si pecas, debes arrepentirte y buscar la restauración con Dios rápido. Juan 1:9 dice, si confiesas tus pecados, Dios será fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Recuerda, la demanda de Dios para nosotros este año es buscar más santidad, es buscar mayor consagración. Amén. Dios tiene muchas cosas que hacer con nosotros este año. El remanente está en camino. Y el remanente que está en camino viene a conocer a un Dios santo por medio de los santos que ya están aquí. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu palabra. Hemos predicado y enseñado conforme tú has querido. Somos conscientes, Señor, de la realidad de tu obra de salvación, de justificación. Somos conscientes de los resultados de esa obra y somos conscientes también de la condición que aún portamos, pero también somos conscientes que no debemos tener ninguna relación con esa condición de naturaleza pecaminosa, sino debemos permanecer en ti. Debemos de tener relación únicamente con el nuevo hombre, con la nueva naturaleza divina que has impartido por medio de Cristo y del Espíritu Santo en nosotros. Padre, hay muchas cosas aún en nuestra vida que todavía nos ligan a este mundo y que seducen a nuestra carne y que presionan a la condición de la naturaleza caída a manifestarse. Mas ahora, Padre, en el nombre de Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes, Señor, a cortar, que nos ayudes a cortar con todas aquellas cosas que todavía, Señor, nos seducen, nos gustan y que nos impiden consagrarnos, santificarnos más a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.